Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Meetup de mayo. Mi nombre es Daniel Arboleda, Events Manager de Fluid Attacks. Acá pueden ver mis datos en la siguiente slide. En caso de que quieran comunicarse conmigo luego de esta sesión. Antes de comenzar, tenemos algunas recomendaciones que quisiéramos hacerles. Por un lado, recuerden que si tienen alguna pregunta pueden realizarla por medio del chat o en la sección de preguntas, las cuales estaremos respondiendo al finalizar la presentación. Y por otro lado, es muy importante conocer su opinión para así seguir mejorando para ustedes. Terminando el Meetup, encontrarán un código QR que al escanear los llevará a una encuesta que podrán diligenciar. Recuerden que al completar la encuesta van a estar participando por una Amazon Gift Card de $50 y también estarán recibiendo esta presentación. Hoy nos acompaña Juan Restrepo, CTO de Fluid Attacks. Ahí podrán también encontrar sus datos en caso de que deseen contactarlo luego de finalizar esta reunión. Y damos paso a nuestro meetup de hoy, exhibicionismo, menos ataques a la cadena de suministros. Juan, adelante. Muchas gracias, Ani. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Vale, bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy. La idea, no sé si de pronto también cambiamos un poco las temáticas que de pronto veníamos abordando desde hace varios meses, pero nuestro objetivo el día de hoy es tratar una temática que consideramos está siendo bastante relevante y con el paso de los días pues toma aún mayor relevancia dentro del mundo de la seguridad, dentro del mundo de la tecnología y mucho más ahora, pues con todo el tema de la inteligencia artificial. Y creo que el ejemplo más, o uno de los ejemplos más recientes que están relacionados con toda esta situación es el hackeo que sufrió GitHub recientemente, muy recientemente, donde muchos de repositorios privados fueron filtrados y expuestos a Internet por una vulnerabilidad que no tenía, por una vulnerabilidad que no estaba relacionada ni con el sistema como tal, con GitHub como tal, ni con algún componente, sino que fue una vulnerabilidad donde se hackearon fue la máquina de un desarrollador a través digamos, la cadena que se conoce como la cadena de suministro, supply chain. De lo que vamos a conversar un poco el día de hoy es que es primero un poco más amplia de lo que pronto nos podemos imaginar o lo que tradicionalmente trabajamos y que también tiene unas implicaciones que normalmente nosotros no tenemos muy en cuenta en el día a día de lo que nosotros trabajamos. Como que cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de seguridad en sistemas, en aplicaciones, como que nos concentramos mucho en ciertos aspectos y olvidamos otros, o tradicionalmente, históricamente hemos olvidado otros que son a hoy los que se están convirtiendo en un dolor de cabeza bien importante y que básicamente están reescribiendo las reglas, nos están obligando a ver la seguridad de una manera diferente, a pensar la seguridad de una manera diferente y, y de cierta manera también a priorizar la seguridad de una manera diferente, ¿cierto? Creo que ya empieza a pasar a un segundo plano todo lo que siempre hemos hablado como las vulnerabilidades críticas o las vulnerabilidades altas y ya entran a jugar un papel súper importante las vulnerabilidades de baja criticidad, que son los vectores de ataque que más se están utilizando el día de hoy. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco digamos, aquí voy a empezar por el final, ¿cierto? Ya sobre el final volvemos a este slide, pero quería empezar con esto, ¿por qué? Porque no sé si de pronto cuántos de ustedes habían escuchado, habían visto alguno de estos estándares que se menciona ahí. ¿Cuántos habían escuchado sobre SBOM? ¿Cuántos habían escuchado sobre el estándar de Salsa? ¿Cuántos habían escuchado sobre el Cyber Resilience Act de Estados Unidos? Y muchas otras estándares que muchos gobiernos a lo largo, pues a través del mundo han venido definiendo justamente como para atacar esta necesidad de la que hablábamos hace un momento. Hoy me quiero concentrar en un par eh,
que son, digamos que los fundamentales, que son como también transversales a todas las organizaciones, no importa en qué país estés, en qué continente, qué tipo de organización eres, sino que son estándares que le aplican pues como a todas las personas y que llevarlos ayudan a entender mejor cuál es el riesgo al que nos estamos enfrentando y por ende poder tomar acciones sobre esto. Entonces, por un lado tenemos SBOM y por el otro lado tenemos, como les mencionaba hace un instante, el tema de salsa. Ya vamos a ver un poco de qué se trata cada uno de ellos y cuáles son las implicaciones y por qué son como tan importantes. Entonces, como para entrar un poco en materia, vamos a hablar como sobre el contexto que nosotros trabajamos. Entonces, yo lidero un equipo de ingeniería. Ese equipo de ingeniería está compuesto por 47 ingenieros. Adicional a esos 47 ingenieros, tenemos tres líderes de ingeniería. Digamos que jerárquicamente, organizacionalmente, esa es la forma en la que nosotros nos paramos. Es decir, nosotros no tenemos roles definidos o roles específicos, por ejemplo, de QA, de infraestructura, de seguridad, de operaciones, de DevOps, ni nada de esas cosas, ¿cierto? Nosotros simplemente tenemos 47 ingenieros que se dedican a hacer, a crear soluciones o a dar soluciones a través del software y tres líderes de ingeniería que se encargan pues como de coordinar todas las acciones y todo el trabajo que están haciendo estos ingenieros. Somos una compañía que nació hace 25 años en Latinoamérica y que como equipo de producto o como equipo de ingeniería nacimos hace 9 años. Digamos que en ese momento tomamos la decisión y empezamos a hacer una inversión importante en crear nuestro propio equipo de ingeniería para resolver nuestros problemas. Y dentro de las cosas que nosotros hacemos están los escáneres en el servicio que como empresa prestamos de encontrar esas vulnerabilidades. Tenemos los escáneres de SAST, SCA, DAST, TSPM, tenemos la plataforma que es como el ASPM, donde nosotros mantenemos esa comunicación constante con nuestros clientes y donde divulgamos pues todas las vulnerabilidades que vamos encontrando. Todo el tema de inteligencia artificial aplicada específicamente en temas de seguridad, secretos, API, bueno, todo lo que nosotros trabajamos o hemos venido trabajando durante estos 9 años. Eso se traduce más o menos en 1.2 millones de líneas de código. Actualmente, ese 1.2 millones de líneas eh, se representan principalmente en cuatro lenguajes, que es Python, TypeScript, Terraform y otro lenguaje de configuración que se llama Nix. Actualmente estamos empezando una evolución que seguramente nos va a llevar a migrar absolutamente todo el código o mayor parte del código que nosotros hoy tenemos en Python. Seguramente lo vamos a migrar a Rust. Eso, digamos que puede ser una temática aparte de otro momento, de otro escenario, pero básicamente como que una de las posibilidades que hoy abre el tema de la inteligencia artificial en ingeniería es poder empezar a pensar y poder contemplar seriamente tener implementaciones a nivel corporativo en este tipo de lenguajes que sean sostenibles, que sean mantenibles y que no cuesten pues un dinero importante. Entonces, como metodología, nosotros, si bien nos podemos decir que llevamos una metodología ágil, no seguimos estrictamente el marco Scrum. Nosotros nos hacemos reuniones, toda nuestra comunicación es principalmente u orgánicamente asincrónica. Trabajamos 100% remoto y nuestro ritmo de trabajo nos lleva a tener más o menos entre 2.3, 2.5 despliegues diarios por desarrollador. Entonces, si vemos arriba el número de ingenieros que nosotros tenemos, entonces podemos estarnos acercando a los 100 despliegues diarios en nuestros componentes. Nuestro repositorio, que tenemos un solo repositorio de código donde tenemos absolutamente todo el código, nosotros eh, no creamos repositorios ni por servicio, ni por solución, ni por componente, no. Todo, absolutamente todo lo tenemos en un único repositorio. Y el esquema de ramas o el esquema de Git que nosotros seguimos en este repositorio es el de uno que se llama Trunk-Based Development, que es como como la opción o la alternativa a lo que se conoce comúnmente
o lo que se usa comúnmente que es el Git Flow. Otra particularidad que nosotros tenemos en nuestro día a día es que nosotros no tenemos ambientes permanentes. ¿Qué quiere decir eso? O sea, para nosotros el único ambiente que existe es producción, no hay más ambientes. Nosotros todo el desarrollo que hacemos lo hacemos en entornos locales, en las máquinas de los desarrolladores, y ya por el sistema, pues o el esquema o el proceso de integración continua, pues ya llevamos esos cambios que los desarrolladores trabajan en sus máquinas locales a la rama principal y por ende al ambiente de producción. Ese es básico, un poco pues como de cómo funciona nuestra metodología de trabajo. Em, para seguir como ilustrando el contexto sobre el que estamos conversando, para nosotros una de las métricas más importantes a la hora de trabajar no es la cantidad de código que se genera, no es la cantidad de puntos o de puntos de historia que se solucionan, no es cumplir con un sprint, no es cumplir con una meta, porque hace mucho tiempo nosotros entendimos que en el desarrollo de software básicamente no hay una meta. Esto se trata de una iteración constante, de una mejora constante y que básicamente no hay un fin. El único fin, pues, es el momento en el que uno dice, bueno, este componente que venía trabajando, pues lo voy a deprecar, ya no lo voy a trabajar más, lo voy a sacar de servicio. Pues ese es el único momento en el que uno puede decir, bueno, ya no tengo que desarrollar o ya no tengo que trabajar más, más ese software. Entonces, para nosotros una de las métricas importantes aquí es, se conoce como Change Failure Rate o CFR, que mide es de, bueno, de cada 100 despliegues, cuántos de esos despliegues tuvieron algún tipo de problema. Entonces nosotros siempre trabajamos por tener esa métrica lo más bajita posible. En este momento lo tenemos en un 3,4%, quiere decir que cada 100 despliegues, pues 3,4 presentan algún tipo de problema. Puede ser mayor, menor, pero ahí somos bastante ácidos en la medición. Puede ser un bug o lo que sea que necesitamos corregir, pues ahí lo tenemos definido. Otra métrica súper importante, obviamente, pues es todo el tema de vulnerabilidades y es mantener todas las vulnerabilidades que hemos encontrado dentro de nuestros procesos, dentro de los procesos que nosotros tenemos definido para encontrar vulnerabilidades en nuestros sistemas. eh, para encontrar vulnerabilidades en nuestros sistemas, pues la idea es poder tener eso lo más cerrado posible, o sea, como que ese índice de vulnerabilidades cerradas esté lo más cercano a 100 posible. Es casi imposible pretender que eso sea 100, o si uno llega a 100, pues digamos que es algo temporal, entonces siempre estamos ahí trabajando. Nosotros en este momento, y también como parte de lo que estamos conversando hoy, una de las decisiones que tuvimos que tomar es que es mirar la seguridad o mirar la remediación de las vulnerabilidades como un costo inherente al costo de ingeniería total, ¿cierto? O sea, no verlo como un problema, no verlo como una piedra en el zapato, sino verlo como es. Si yo estoy invirtiendo 100 pesos en ingeniería, si yo estoy invirtiendo 100 pesos en desarrollo de software, ¿qué porcentaje necesito invertir en temas de seguridad para poder mantener en un estándar alto de seguridad? Entonces, en este momento, de esos 47 ingenieros que nosotros tenemos actualmente en el equipo, hay dos que están dedicados 100% y su única responsabilidad es remediar vulnerabilidades. Y nosotros pensamos que en algún punto se iban a quedar sin qué hacer, se iban a quedar sin backlog, pero justamente de lo que estamos hablando un poco el día de hoy, que son todo ese tema de supply chain, que ya más adelante de pronto lo van a entender un poco mejor, se van a dar cuenta por qué hay dos personas dedicadas o por qué hay una dedicación exclusiva al tema de remediación de vulnerabilidades y es un trabajo que no termina. Siguiendo con el tema, para nosotros más allá de tener una disponibilidad, más allá que diga un número que el servidor está arriba o que la página está respondiendo, es la experiencia del usuario. Es cómo el usuario cuando interactúa con nuestra plataforma, cómo el usuario, cómo cuando el usuario interactúa con nuestros servicios, qué experiencia está teniendo durante esa interacción. Entonces, hay un índice que se llama el Apdex, que ese índice lo que mide es de 100 usuarios, cuántos de ellos tuvieron algún tipo de problema.
llámese una lentitud, llámese un bug, llámese cualquier situación que de pronto pudo haber afectado como la satisfacción del usuario. Entonces, en ese sentido, nosotros medimos ese Apdex y la idea es que siempre esté pues, superior a 90, donde más que la disponibilidad, pues porque obviamente aquí indirectamente también medimos la disponibilidad, pues obviamente si hay una caída, hay un usuario que trata de entrar, no entra, pues ese score de Apdex se va a ver afectado. Y adicional a eso, pues ya como prácticas que nosotros tenemos dentro del día a día, que nos ayudan inclusive a soportar esas métricas, esos indicadores, esos KPIs que están arriba, es que nosotros en parte logramos tener como un ciclo constante de pasos a producción. Es también porque nosotros controlamos el tamaño de los cambios que generan los desarrolladores. Entonces nosotros les decimos a los desarrolladores, ven, si tú vas a hacer un despliegue a producción, si tú vas a hacer un pase a producción, pues el tamaño de ese cambio debe ser de máximo 250 líneas de código. ¿Eso porque sencillo, para poder mantener como agilidad dentro del proceso. Cuando un desarrollador se va a trabajar, trabaja una semana, trabaja 2 semanas, trabaja un sprint completo, lo que sea, pues el código que puede llegar a generar durante ese tiempo puede ser sustancioso o voluminoso, que después revisarlo es un problema, es demorado, la revisión no es tan consistente, la revisión no es tan rigurosa, que si yo me tomara el trabajo pues de revisar estas 250 líneas de código, que yo lo puedo revisar rápido, lo puedo revisar en algunos minutos y por ende el ciclo de desarrollo pues se mantiene girando constantemente. Entonces, y más ahora también, aquí voy a ir haciendo pues una serie de paréntesis como para mencionar un poco sobre temas de inteligencia artificial. Y es que ahora cuando estamos hablando de código generado, pues es súper claro que la cantidad de código tiende a aumentar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si yo permito que un desarrollador se vaya a trabajar por varios días o semanas. Y aparte de eso, el código que está generando lo está generando con inteligencia artificial, pues el tamaño de los cambios que ese desarrollador, y estoy hablando de uno solo, si eso lo multiplicamos por la cantidad de desarrolladores que yo tenga en mi organización, el tamaño de esos cambios va a ser bastante, bastante considerable, muy difícil de revisar y por ende la probabilidad de que cause algún problema en producción, pues es bastante alta. Siguiendo con esas mismas métricas, nosotros también tenemos otra que es el lead time y es como desde que el desarrollador arranca a trabajar en un issue, se le asigna y arranca a trabajar en ese ticket o en esa historia de usuario, pues cuánto tiempo pasa en promedio hasta que la primera línea de código pues está en producción. Nosotros en este momento tenemos 3 horas. Y otra medida en términos de seguridad, que esto ya es pues como una métrica estándar, pues que hay una organización que se llama el Security Scorecard, donde tú puedes ver tu organización o u otras organizaciones cómo están en términos de seguridad. Ellos hacen unos análisis ahí, todo es pues externo y dan un score que va de 0 a 100. Pues nosotros en este momento de hecho, estamos en 100. Se me pasó ahí actualizar la presentación. La semana pasada estuvimos haciendo unas implementaciones que nos permitieron llegar a 100 en ese cuadro o en ese indicador. Y por último, que lo que les mencionaba un poco también el del tema de inteligencia artificial, nosotros durante el mes de abril no, esto fue marzo. Estos datos que tenemos aquí son los datos de marzo. Tuvimos 2.437 commits, que dicho de otra forma, fueron 2.437 pasos a producción, lo que también significó un incremento en la cantidad de código en términos de líneas de código, pues fue un incremento del 200% si lo comparamos con meses anteriores. Lo que les mencionaba hace un rato de que cada vez hay más código, cada vez se genera más código y más ahora cuando estamos hablando de inteligencia artificial, pues el tamaño de eso que nosotros queremos controlar, que nos gusta controlar y queremos ver qué está pasando, pues cada vez es más grande y más grande y más grande. Para nosotros es relativamente sencillo tener control sobre esto, puesto que todo lo tenemos en un único repositorio, pero imaginen un escenario donde tenemos una organización donde tienen cientos o miles de repositorios, cómo empieza a ser el juego
de controlar qué es lo que está pasando con todos esos repositorios. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque eso es esto que les estoy contando se vuelve un reto súper importante para las organizaciones. Y aquí ya vamos a entrar bien en materia y es, todo comienza o más bien el primer evento, la primera situación donde esto toma mucho, todo esto que estamos conversando, todo el tema de la cadena de suministro, empieza a tomar mucha relevancia fue en el año 2016. ¿Qué pasa en el año 2016? Hay un desarrollador de software libre que tiene muchos paquetes abiertos a la comunidad, los tiene disponibles pues como para que la comunidad los utilice, y hay un paquete en particular que se llama LeftPath, ¿cierto? Que son esas 9 líneas de código que ustedes ven ahí. Es solo eso, no es más, ¿cierto? Y lo único que hace esas 9 líneas de código es llevar un string. O sea, si yo tengo un string y yo quiero que ese string sea de una dimensión específica, de un tamaño específico, pues yo a través de esta librería puedo definir cuál es ese tamaño específico. Entonces lo que hace el leftpad es agregar ceros hasta que el string llegue a ese tamaño pues que yo quiero tener. Como ven, pues no es nada no es nada como trascendental, no es nada así pues como estructural dentro de algo, parece inofensivo, pero resulta que en el año 2016 esta persona tiene una disputa con una organización que se atribuye el mismo nombre de uno de sus componentes, ¿cierto? Entonces, que NPM en ese momento pues toma la decisión de darle el nombre a esa organización, quitándole el nombre a esta persona, y lo que dice y lo que hace esta persona: listo, ustedes me quitan el nombre, pues entonces yo tengo todo el derecho del mundo de borrar todo mi contenido, todas mis cosas, todos mis paquetes. Y en ese año y en ese momento toma su cuenta y baja absolutamente todos los paquetes que tenía. Pues el impacto de esto es un impacto tan grande que gran parte del Internet, más de la mitad de Internet en ese momento, pues se va al piso. O sea, se caen servicios, se caen infraestructuras, se caen aplicaciones, porque en el momento que él borra su paquete, pues muchas de estas infraestructuras dependían de ese paquete, por irrelevante que fuera, y no, obviamente no eran capaces de construirse y por ende de desplegarse. Entonces hubo una caída muy importante en ese momento, tanto que NPM, en contra de los deseos de esta persona, digamos que vuelve y habilita el paquete como para que todo vuelva a la vida. Y digamos que es una situación que creo que no se volvió a repetir de la misma forma. Sí se ha repetido pues en otras circunstancias, pero eso fue pues como el primer llamado de atención importante que le dijo al mundo: ve, aquí hay un problema grave y necesitamos prestar atención. Seguido de eso, y ya adentrándonos más en el campo de la seguridad, viene SolarWinds, que no sé de pronto cuántos de ustedes habían escuchado sobre este ataque que arrancó en 2019, donde lo mismo, hay unos hackers que comprometen un paquete, que comprometen un componente de la cadena de suministro de todo SolarWinds. Esto ocurre de una manera silenciosa, ¿cierto? Entonces lo que hacen estas personas es que agregan un malware a ese componente. ¿Y cuál es el efecto de esta situación? Que ahora entonces todas las empresas que tenían SolarWinds instalados en sus infraestructuras, pues se ven afectadas por este malware. Entonces eso lleva a tener unos impactos serios, y que además fue como por un tiempo prolongado, donde no solo entidades pues, o empresas del sector privado, sino también empresas del sector gobierno se ven afectadas por esta situación, por estos hackeos, y que ni siquiera fue como un hackeo pues, o una vulnerabilidad directa sobre los sistemas de las organizaciones, sino que fue una vulnerabilidad a un tercero, a un componente de mi cadena de suministro, que dejó toda mi inversión, toda mi estrategia, sí, como toda mi infraestructura de seguridad, todas las políticas que yo tengo y todo mi esfuerzo en temas de seguridad, pues lo deja en el piso, ¿cierto? Lo deja sin piso,
y se lo pasa pues como por encima, como que no termina sirviendo para nada. Entonces, en ese sentido, como ven, pues la cantidad de organizaciones que fueron afectadas es un número importante, y más teniendo en cuenta pues el tiempo, la duración, la ventana de tiempo mientras fueron afectadas. Este fue el segundo gran campanazo que le dijo al mundo: hey, aquí hay que hacer algo, aquí hay que actuar, necesitamos prestarle atención a esto, porque o si no, vamos a tener unos impactos demasiado grandes en las organizaciones y en los gobiernos. Entonces, como para que tengan un poco más de contexto sobre el tamaño de este problema, sobre lo que puede llegar a pasar y, y sobre el tipo de cosas que nosotros vemos, hay una librería que se llama IsArray, que básicamente en esas 7 líneas de código lo único que hace es, yo le paso algo, yo le doy una entrada, y lo que me devuelve la librería es si ese objeto que yo le estoy entregando pues es un arreglo, ¿cierto? Es un array. Eso es lo único que hace esas 7 líneas de código. Pero digamos que también por su simplicidad, por lo que soluciona, pues es demasiado común. Pues o las personas no se van a sentar a estar escribiendo esas 7 líneas de código todo el tiempo, sino que lo único que hacen es simplemente importan la librería, hacen uso de la librería y ya está. Entonces, pero en esa simplicidad es como donde está el gran problema de todo lo que estamos conversando, porque esa librería es una de las más usadas en el mundo actualmente, que es un desarrollador cualquiera que la creó, hizo esas 7 líneas de código, y de esos 4 años, 6 años, no sé exactamente cuándo fue creada la librería, pues al día de hoy es una librería que tiene más de 90 millones de descargas a la semana. Entonces, hay 90 millones de sistemas, 90 millones de componentes, 90 millones de organizaciones que están dependiendo de 7 líneas de código que escribió X persona, que pues difícil saber quién es esa persona, y que aparte pues esa persona va y cambia algo, pues, está casi que en total libertad de cambiar cualquier cosa en esas 7 líneas de código, agregar un malware o hacer lo que quiera. Y pues muchas de esas organizaciones pues están completamente abiertas o vulnerables a eso, ¿cierto? Y el vector de ataque es así de simple, como se los menciono. Este señor Julián puede ir, cambiar en estos 4 años, según se dice en la imagen, no ha cambiado absolutamente nada, pero puede en cualquier momento ir y cambiar cualquier línea de código, y simplemente muchas de las organizaciones, si no tienen el conocimiento, el entendimiento y los controles adecuados para evitarlo, simplemente van y actualizan su librería, toman el cambio casi que de una manera silenciosa, transparente, sin darse cuenta qué es lo que está pasando dentro de su cadena de suministros. Entonces, eso es como más o menos el tamaño o el impacto de la situación que estamos conversando en este momento. Y digamos que para terminar de dar un poco de contexto, nosotros como organizaciones nos enfocamos mucho en proteger nuestros sistemas. Invertimos mucho, mucho, mucho dinero en proteger nuestras aplicaciones, en proteger nuestro código fuente. Somos muy celosos en cuanto a lo que tiene que ver con ese código fuente que nosotros generamos, y creamos muchas políticas y muchos controles alrededor de la protección de ese código fuente. La triste realidad dentro de todo esto es que ese código fuente, cuando ya vamos a ver el sistema completo, cuando ya vamos a ver la aplicación completa, desplegada, funcionando, prestando un servicio, pues resulta que ese código fuente que nosotros nos hemos esforzado tanto en proteger, solo es el 0,13% del total de ese sistema que se está ejecutando ahí. Entonces, los cientos, miles o millones de dólares que nosotros nos estamos gastando en proteger nuestro software, nuestro código, pues resulta que solo estamos protegiendo el 0,13% de nuestro sistema general. A eso, digamos, cuando ya estamos hablando de la cadena de suministro, cuando ya estamos hablando de desarrollo de software, tenemos lo que llamamos las dependencias directas, que son aquellas dependencias como las que les mencionaba hace un momento de IsaWrite o LeftPath, que son esas librerías que yo directamente declaro en mi código, que yo directamente declaro en mi aplicación a través de un import o a través
de un manejador de paquetes o usando la estrategia que sea, pues dependiendo del lenguaje que yo esté trabajando, pues esas dependencias que yo declaro directamente, que en el mejor de los escenarios, pues son dependencias de las cuales yo estoy completamente consciente, pues solo corresponde al 0,39%. Entonces, miren que en estos dos componentes que son los que, como los que yo principalmente tengo como más presente o sé que están ahí, yo soy consciente de que están, pues no alcanzan ni siquiera el 1% del total como que del total del sistema que está ahí desplegado. ¿Y dónde, digamos, y dónde está el resto? Como que, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues resulta que cuando yo voy y declaro una dependencia, que es parte de lo que pasó con LeftPad y parte de lo que pasa también con SolarWinds y parte de lo que pasa con la mayoría de los incidentes que estamos viendo hoy en día, es que en el momento en el que yo declaro esa dependencia, en el momento que, por ejemplo, yo declaro una dependencia bastante común hoy en día es React. Yo declaro React dentro de mis dependencias directas y hasta ahí soy consciente. Pero resulta que yo al declarar React, él por detrás va y descarga otra cantidad de dependencias, que es lo que se conoce como dependencias indirectas, que son necesarias para su funcionamiento, ¿cierto? Hasta ahí pues no hay mayor inconveniente. El problema es, o la pregunta es, ¿qué tan consciente soy yo de todas estas dependencias indirectas que se me están instalando en mi software? Que ahí es donde está el grueso de, de, de- del riesgo que yo tengo al momento de generar software, del riesgo que yo tengo en toda mi cadena de valor o en toda mi cadena de suministro, ¿cierto? Y eso que aquí apenas estamos abordando una parte de esa cadena de suministro, que estamos hablando únicamente de la parte en la que yo creo aplicaciones, ¿cierto? Pero hay otros dos momentos que ya los vamos a ver en un instante, o hay otras partes que también tienen inferencia o injerencia en esta cadena de suministro, que también pueden generar vulnerabilidades y que, por ejemplo, es el caso que les comentaba al inicio de GitHub, que no fue ni siquiera en este porcentaje de librerías o en este porcentaje de la cadena de suministro que estamos hablando, fue en otro punto y que aún así compromete sistemas de ahí en adelante. Perfecto. Entonces, para tener como una claridad sobre cuál es el tamaño que tiene como este problema y por qué nosotros incluso pues nos animamos un poco a conversar acerca de esto. Como ven en la gráfica, la cantidad, y aquí solo estamos hablando de un tipo de ataque, que es malware, ¿cierto? Porque de ahí digamos que en este contexto pueden ocurrir diferentes tipos de ataques. Aquí estamos hablando de uno solo en específico que es malware y el crecimiento exponencial que ha tenido eso durante los años, como en 2019, 2020, 2021, pues era casi nulo. Pero ya empezamos a hablar de 2022, 2023, 2024, 2025, donde empieza a crecer de una manera exponencial y que ahora vuelvo y hago otro paréntesis con el tema de inteligencia artificial. eh, Como que la expectativa en este nuevo mundo de lo que pase con esto es que esto lo único que haga es seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo, porque así como la inteligencia artificial está ayudando a los desarrolladores a generar más código, a hacerlo más rápido y cualquier cosa, pues resulta que también es una herramienta que utilizan las personas malintencionadas o los actores malintencionados para generar cada vez o para recortar el tiempo que tardan en generar los vectores de ataque, en generar exploits, en generar malware, en hacer todo, en poder explotar todos los vectores de ataque disponibles en un sistema, ¿cierto? Entonces, la única expectativa con esto es que esto siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Por ende, le mete aún mucha más presión a las organizaciones en ser mucho más conscientes de lo que hay en sus sistemas, de qué es lo que tienen y qué los hace vulnerables como para poder tomar acciones, ¿cierto? Entonces, ese es en parte pues como lo importante o los números de por qué lo que estamos hablando hoy tiene una relevancia dentro de todo el contexto de seguridad y más aún dentro de todo el contexto de inteligencia artificial.
Para reforzar un poco el mensaje, aquí lo que estamos viendo es en el año 2021 hubo una vulnerabilidad que sonó mucho, que causó mucho ruido por dos razones. Razón número uno, porque la encontró un niño, no recuerdo si era de 11 o 13 años, pero pues básicamente, pero sí, la encontró un niño. Y dos, porque fue una vulnerabilidad reportada en un componente estructural de casi todas las aplicaciones Java construidas sobre Java en el mundo, ¿cierto? La librería se llama Log4Shell y es básicamente una librería que lo que hacía era como digamos que trabajaba con el manejo de los logs de la aplicación. Entonces, al ser una librería tan estructural y a que la explotación como tal era bastante sencilla, esto generó demasiado ruido y muchas organizaciones pues obviamente corrieron a mirar sus sistemas, a actualizar, pero el punto con esto es como que si vemos al principio de la gráfica 2021, agosto, perdón, eso es diciembre de 2021, pues, que es como que en el momento que aparece la vulnerabilidad, y en los primeros días donde aparece la vulnerabilidad, la adopción es una adopción muy rápida, pero es una adopción que se queda a mitad de camino, ¿cierto? Es una adopción que se queda a mitad de camino y que difícilmente sube de ahí. Si lo vamos a ver ya durante todo el gráfico hasta el final, que es agosto de 2022, o sea, casi un año después, como que la adopción de la remediación o la adopción de la versión parchada no vulnerable de esta librería, pues subió muy rápido, pero se quedó ahí estancada. Quiere decir que el 50% de las organizaciones, un poco, el 40% de las organizaciones en el mundo eh, nunca adoptaron la versión perdón, la versión segura de esta librería. Y sí, inclusive yo creo que si podemos hacer un análisis al día de hoy, todavía hay organizaciones que están desplegando sistemas con versiones vulnerables. Creo que el número estaba alrededor del 13% de las organizaciones a hoy, 2026, 5 o 6 años después de que se encontró la vulnerabilidad. Hay todavía un porcentaje importante de organizaciones que siguen desplegando versiones vulnerables de Log4Shell, Log4Shell. Entonces, aquí digamos que también se muestra un poco de cuál es la realidad de nuestras organizaciones y creo que cada uno de ustedes dentro de su contexto puede entender un poco y puede, digamos que comparar un poco y ver, bueno, cómo manejo yo todo este tema de las de las vulnerabilidades. Aquí también vale la pena resaltar que que normalmente cuando hablamos de un programa de seguridad en muchas organizaciones, sea por falta de recursos, sea por asignaciones, sea por prioridades, o sea por lo que sea, pues normalmente lo que uno ve es que las organizaciones priorizan lo que llaman las vulnerabilidades críticas, ¿cierto? Las vulnerabilidades altas. Pero otra, otra cosa que le suma, digamos, riesgo a toda esta situación es que la gran mayoría de las vulnerabilidades relacionadas con todo el tema de la cadena de suministro, gran parte de esas vulnerabilidades son vulnerabilidades de mediana criticidad, cuando mucho, son vulnerabilidades de baja criticidad. Y que normalmente, y que como y como también son vulnerabilidades que aparecen en un volumen importante, eh, son vulnerabilidades que normalmente no tienen mucha importancia dentro de las organizaciones. Por eso también nos animamos un poco a traer este mensaje, a presentarles esto, a comentarles un poco esto, a que ustedes nos pregunten y se lleven una idea de esta situación, de todo lo que está pasando aquí y que de alguna manera puedan empezar a actuar dentro de sus organizaciones. Entonces, volviendo a la presentación, básicamente esta imagen representa lo que pasa hoy en día. O sea, básicamente hoy Internet depende de ese pilarcito, de ese puntico rojo que generalmente está mantenido por una persona que no conocemos, no sabemos quién es, que está detrás de un alter ego, de un nickname y que básicamente todos nuestros sistemas pueden depender de lo que él haga o deje de hacer. Entonces,
Pero el problema no es tanto ese, ¿cierto? Para mí no es tan relevante depender de cualquier persona de ese tipo. Digamos que para eso existe la comunidad, para eso existe el open source. Digamos que en principio o en filosofía es algo que nos soluciona demasiados problemas. El problema realmente detrás de todo esto es no saber, o sea, no ser consciente de cómo está construido mi software, no ser consciente de todas y cada una de las piezas que componen mi software, no ser consciente de ese 99% que veíamos hace un rato en ese gran cuadro negro. Ese es el verdadero problema, no estar al tanto de todo lo que está sucediendo ahí. Entonces, ahora vamos a empezar a conectar un poco con lo que hablábamos al principio, de los estándares, de las regulaciones y de cómo las entidades de gobierno empiezan a generar acciones como para empezar a combatir este tipo de situaciones, ¿cierto? Eh, en la industria del software, y como que desde mi experiencia, ¿cierto? Es una opinión full personal. En la industria del software es algo que no se está viendo como con tanta conciencia. Hay otras industrias, por ejemplo la del IoT, donde de pronto sí empieza a tener un poco más de trabajo, donde sí empieza a tomar un poco más de relevancia y donde empieza a aplicar mucho más todos estos estándares y todas estas regulaciones que los entes gubernamentales están definiendo, ¿cierto? Entonces aquí simplemente un recuento rápido de cuáles son esas librerías y cuáles son esos paquetes de software que son como más utilizados en el mundo, que hay unos que son bastante sencillos y que básicamente están en casi todas las aplicaciones del mundo. Entonces, si en algún momento alguno de estos paquetes o presenta una vulnerabilidad o presenta algún problema o presenta un malware, lo que sea, pues indirectamente, si yo no soy consciente de que lo tengo y en qué versión lo tengo, pues muy seguramente soy susceptible a tener algún ataque o a ser afectado pues como por esa vulnerabilidad. Entonces ahorita les hablaba que en ese 100% o en esos porcentajes que veíamos hace un rato, solo estábamos viendo la parte del sistema, ¿cierto? Solo estábamos viendo la parte de la aplicación. Pero es que resulta que todo el tema de cadena de suministro es un tema que es mucho más amplio. Y ahí es donde empieza a tener un reto bastante importante. Entonces, si vemos esta línea, eh, podemos ver desde el desarrollador que escribe la línea de código hasta que el sistema está en uso, hasta que el sistema está en producción, prestando un servicio, ¿cierto? Cada una de las líneas rojas que ustedes ven ahí son puntos en los que o un actor malintencionado o una acción inconsciente nos puede abrir una vulnerabilidad que puede afectar todo nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, volviendo aquí, aprovechando pues lo reciente del caso de GitHub y la vulnerabilidad que se expusieron como alrededor de 3.000, 4.000 repositorios privados, lo que pasó fue simplemente que un desarrollador en su VS Code, en su IDE, tenía una extensión. Ese desarrollador instaló una extensión en su VS Code y esa extensión, pues, fue el vector de ataque que los hackers utilizaron para robarse un token que en últimas les dio acceso a todos esos repositorios, ¿cierto? Entonces, miren, no se hackearon a GitHub, no se hackearon a Microsoft, no se hackearon no se hackearon las aplicaciones, no se hackearon, o sea, lo que se hackearon fue pusieron en el marketplace o digamos que hasta ahora no tengo tan claro cómo fue que esa extensión llegó al IDE, al VS Code de ese desarrollador, pero miren, como que no, no me puedo ni imaginar cuál es el sistema de seguridad que puede tener GitHub para protegerse de todos sus ataques, de todos los ataques y de todas las vulnerabilidades que bueno, diariamente están ahí en el ojo del huracán. Pero solo bastó un desarrollador desprevenido con una extensión, con un malware, para que estos atacantes se robaran ese token y a través de ese token, pues poder clonar todos los repositorios y filtrar toda esa cantidad de repositorios, ¿cierto? Entonces, miren que cuando hablamos de cadena de suministro, el tema se empieza a ampliar de una manera interesante o incluso preocupante,
porque es que no estamos hablando solo del software, estamos hablando de el computador que utiliza el desarrollador, estamos hablando de las aplicaciones que ese desarrollador tiene instaladas en ese computador. Estamos hablando de un navegador web, estamos hablando de las extensiones que tienen habilitadas ese navegador web, estamos hablando del integrador continuo, estamos hablando de los ambientes intermedios, estamos hablando de los ambientes definitivos, ¿cierto? Estamos hablando del Artifactory donde yo despliego los artefactos, los contenedores, todo lo que yo genero. Todos esos son puntos que en cualquier momento una persona malintencionada pues podría vulnerar y por ende ya vulnerar toda la cadena de valor, vulnerar la organización completa, ¿cierto? Que como les decía un instante, que fue más o menos lo que le pasó a GitHub, que también fue lo que pasó con SolarWinds y lo que ha venido pasando frecuentemente, cada vez más frecuentemente, con las diferentes vulnerabilidades que se han presentado sobre las organizaciones y sobre sus cadenas de suministro, ¿cierto? Entonces, ese es más o menos pues como el contexto. Pues, para nosotros, y un poco pues el título que le dimos a este webinario y es el tema del exhibicionismo, es como que para nosotros, en nuestro entendimiento, la única solución sostenible, la única solución escalable y la única solución que de alguna manera es transmitible a todas las personas de una organización es esa, es el tema del exhibicionismo, ¿cierto? Porque es que es en el momento en el que nosotros nos sentimos como vulnerables, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes se imaginan saliendo a la calle, por ejemplo, sin ropa, ¿cierto? O sin algún tipo de protección. Ese mismo sentimiento el que de alguna manera se puede utilizar a través de ese exhibicionismo de infraestructura, a través de ese exhibicionismo de aplicaciones, a través de ese publicar a nuestros usuarios y por eso un poco las preguntas que están ahí al final del slide y es que nosotros como responsables de la seguridad, nosotros como responsables de los sistemas, ¿a quién nos debemos? O sea, nos debemos a la organización y a sus prácticas, sea cuales sea, buenas, malas, lo que sea, o nos debemos a los usuarios, a los verdaderos dueños de los datos con los que nosotros trabajamos, ¿cierto? Entonces, a través de ese exhibicionismo, por ejemplo, en este sentido, aquí en este punto sí hay una práctica que es cada vez más común. Eso ataca solo un pedacito, pero pues por lo menos es algo que se empieza a ver cada vez más en las organizaciones y es, por ejemplo, las páginas de estado, ¿cierto? Donde yo tengo una página de estado donde yo estoy publicando en tiempo real qué es lo que está pasando con mi aplicación. Está arriba, está abajo, está caída, tiene un incidente, no tiene un incidente, cuáles son los incidentes que ha tenido y toda esta información que por lo menos le ayuda a las organizaciones y a los usuarios de esas organizaciones a tener un conocimiento, un poco más de entendimiento de qué es lo que está pasando con las organizaciones, pero también le ayuda a, a las personas detrás de esos sistemas, a las personas responsables de todo eso, a ser más conscientes y a tener como un poco ese escrutinio público y tomar un poco más de medidas que van más allá de los mismos sistemas, ¿cierto? Porque siempre hemos hablado y en seguridad siempre hay un dicho de que el humano es el eslabón más débil de de la cadena. Pues ahora cuando hablamos de este exhibicionismo, lo que buscamos también un poco es que el humano sea cada vez menos débil, o sea, más fuerte dentro de esta cadena y que por ende pues obviamente aporte pues como a la seguridad general. Entonces hablamos de la disponibilidad, hablamos del rendimiento, del update que hablamos hace un rato, será el código fuente, será que la solución es entonces publicar el código fuente y partir del hecho de que el código fuente de nuestras aplicaciones es público. Créanme que cuando uno habla de eso, el chip de las personas, el razonamiento de las personas empieza a cambiar un poco y eso tiene un impacto directo en las decisiones que toman y en los riesgos también que toman pues muchas veces las personas dicen, no, no, hágale, pase eso a producción, que eso está bueno. No. Cuando ya hablamos de este escrutinio público, creo que uno sí se pregunta dos veces antes de tomar esa decisión de qué pasar y cuándo pasar. Y así se ve un poco, ¿cierto? Así más o menos se ve un poco, les comentaba hace un rato que una como de los ecosistemas que más está avanzando con este tema es el tema de los IoT, de estos dispositivos, termostatos, bombillos inteligentes, aspiradoras, que ya
hay una marca que se llama el Cyber Trust Mark que se aplica en Estados Unidos y que a través de ese QR pues como que le da la información a los usuarios, a las personas que están comprando ese dispositivo, como que le da esa información en términos de seguridad para que ellos entiendan qué es lo que están llevando a su hogar, ¿cierto? Para que ellos entiendan qué es lo que están configurando en su casa y que por ende cuáles son los riesgos o no que tienen de ponerlo y tomar también una decisión informada, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las librerías que están utilizando? ¿Cuáles son las versiones? ¿Tienen vulnerabilidades? ¿No tienen vulnerabilidades? ¿Cómo son los esquemas de actualizaciones de seguridad? Que como les digo, pues ayuda a que las personas sean mucho más conscientes de cuál es la decisión que están tomando. Y volvemos al punto, ¿cierto? Volvimos ya al final o al principio, donde hablábamos de cuáles son esos estándares y cuáles son esas iniciativas que ayudan a las organizaciones, que ayudan a las empresas, que ayudan a las entidades, que ayudan a las personas a ser mucho más conscientes de qué es lo que tienen. Entonces, hablábamos del SBOM, ¿cierto? El SBOM es Software Billing of Materials, que ese es eso es un mecanismo, un principio que ni siquiera viene de la ingeniería, o sea, ni siquiera viene del software. Eso es un mecanismo que viene de la contabilidad, ¿cierto? Donde, o sea, como que muchos de los problemas que nosotros tenemos actualmente en software, hay muchas otras áreas de conocimiento que ya los resolvieron y ese es uno de ellos. Entonces, ese billing of materials es algo bastante común en la contabilidad, que es algo muy común, por ejemplo, en la ingeniería civil o en la arquitectura, cuando estamos construyendo edificios pero que no es tan común en software, es en gran medida un pilar que nos va a ayudar a acercarnos a la solución de este problema. Porque es que ese Billing of Materials, ese SBOM, es el que nos dice a nosotros cuando se genera, es el que nos dice a nosotros con total claridad y con total detalle cómo está construido nuestro software, cuáles son absolutamente todas las librerías que tiene ese software y en qué versiones están esas librerías, ¿cierto? Entonces ahí miren que ahí ya empezamos a tener una información bastante importante y si nos vamos al 2 donde hablamos de un SBOM sumado a una cosa que se llama BEX, ahí ya hacemos una combinación de todas las librerías que yo tengo, en qué versión la tengo y si esa versión que yo tengo tiene alguna vulnerabilidad reportada sí, como que tiene alguna vulnerabilidad reportada. Entonces miren que aquí yo ya empiezo a tener un control un poco más cercano de lo que son mis aplicaciones, de lo que son mis sistemas y por ende, como lo he dicho ya varias veces durante el webinario, eh, me ayuda a tomar decisiones informadas. Entonces, cuando hablamos de ese SBOM, de ese Software Billing Materials, inclusive eso también se extrapola a otras prácticas, que por ejemplo el AI Bomb, que cuando ya ahora hablamos de inteligencia artificial y de los componentes que implican o incluye el tema de inteligencia artificial, pues también aplica poder tener un inventario de todos esos componentes, de cuáles son los modelos que yo estoy utilizando, que en qué versiones estoy utilizando esos modelos, cómo los estoy utilizando, dónde los estoy utilizando y por ende saber a qué riesgos me estoy enfrentando y poder tomar esas decisiones. Y ya en adelante, pues son como los diferentes estándares que ayudan a las organizaciones no solo a identificar, sino también a controlar y a garantizar que lo que sea que yo estoy definiendo, que lo que sea que yo estoy instalando es lo que es y que por ende la probabilidad de verme afectado por alguna de esas vulnerabilidades que atacan la cadena de suministro, pues no afecta en mi organización. Bueno, básicamente eso era lo que les traía el día de hoy. Espero que les sirva de algo, espero digamos, que les haya ayudado, o les haya hecho clic con alguna necesidad o alguno de los inconvenientes que ustedes tienen en sus organizaciones. Muchas gracias a todos por su atención y no sé, Ani, si ahí tenemos preguntas o... Claro que sí, Juan, muchísimas gracias. Ahora vamos a iniciar con nuestra sección de preguntas. La primera pregunta, Juan, que tenemos es, ¿por qué se empieza a implementar Salsa si el equipo nunca ha trabajado con ese framework? Qué buena pregunta. Es por necesidad, o sea, Salsa lo que hace, en resumen, es cuando yo sigo las prácticas de Salsa, básicamente lo que eso me ayuda a garantizar es que lo que sea que yo definí
al principio de la cadena de suministro sea exactamente lo que llegue al final de la cadena de suministro, ¿cierto? Inclusive como que eso me da una protección tipo tamper, no recuerdo cuál es la palabra en español en este momento, donde si alguien modifica o toca algo de eso que yo estoy esperando, pues eso inmediatamente genera las alertas, ¿cierto? Entonces, para mí es un tema de control y es poder saber y poder garantizar que lo que sea que yo estoy definiendo desde el inicio de la cadena de valor sea lo que llega hasta el final y que en la mitad del camino, lo que veíamos hace un rato, me voy a devolver acá un poco lo que veíamos en este slide, como que si yo, lo que sea que definió el desarrollador, sea lo que llega a la parte de producción y que no sea que en alguno de esos puntos donde es susceptible de ser modificado, pues me lo vayan a modificar y pues que yo pierdo completa visibilidad. Entonces la necesidad es poder tener control de lo que está pasando en mi cadena de suministro. Perfecto, Juan. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Es realista para una empresa mediana alcanzar salsa nivel 3 o 4 o eso es solo para grandes corporaciones? Pues eso va a depender mucho de tus necesidades. Si tú eres una organización por ejemplo, como nosotros, donde los requisitos de seguridad son muy altos o el estándar de seguridad es bastante alto, pues hay que jugársela, ¿cierto? Y hay que hacer la inversión. Si eres una organización donde puedes jugar un poco más con el riesgo, pues porque a la larga todo se trata de eso, de hacer una clasificación de riesgos, pues puedes ir por un nivel 2 y no estaría pues mal. Obviamente es mejor no tener es mejor tener algo que no tener nada. Perfecto, Juan. Y nuestra última pregunta, ¿quién dentro de la organización debería ser el dueño de SBON, el equipo de desarrollo o el equipo de seguridad? Yo ahí tengo una opinión que puede ser un poco debatida por muchas personas, dependiendo pues desde la perspectiva. Pero para mí ese tipo de cosas tienen que ser del dueño, de quien hace las cosas, de quien construye y de quien tiene el presupuesto y el tiempo para hacer algo con eso, ¿cierto? Porque para mí como que seguridad sea el dueño no tiene mucho sentido porque pues listo, ellos tienen esa información y qué pueden hacer con ella, ¿cierto? Ellos por sí solos, a menos que tengan desarrolladores en el área de seguridad y que esos desarrolladores toquen el código, pues maravilloso. De lo contrario, pues nada, no pueden hacer nada con eso. Tienen que ir a desarrollo, tienen que lidiar con el backlog de desarrollo, tienen que lidiar con las priorizaciones de desarrollo y entonces para mí eso genera una entropía completamente innecesaria versus que si el dueño es desarrollo, pues ya saben, ahí está seguridad, ahí se convierte más en un apoyo, en un área de soporte que le va a poder ayudar a desarrollo a poder solucionar o poder tomar las acciones necesarias para para controlar y para actualizar y para remediar todas las vulnerabilidades necesarias, pero siempre el liderazgo lo va a llevar desarrollo, eliminando esa entropía. Perfecto, Juan. Finalizada nuestra sección de preguntas, le recordamos a todos escanear el código QR para que esta presentación pueda llegarles a sus correos electrónicos y también puedan estar participando por la Amazon Gift Card de $50. Damos gracias a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a estar atentos en nuestras redes sociales y grupos de Meetups para que reciban información de nuestras próximas reuniones. Les deseamos una feliz tarde.